Hola, en este video vamos a resolver el siguiente problema. Flujo laminar entre dos placas paralelas. Considere la situación en que un fluido no newtoniano fluye entre dos placas paralelas que están separadas una distancia 2b. Considere también que la anchura sobre la horizontal perpendicular al movimiento del fluido es W y que se estudiará el flujo en una longitud L en la dirección del movimiento del fluido. El fluido fluye debido al movimiento de la pared superior con velocidad v y a un gradiente de presión que actúa en la misma dirección del movimiento de la pared. El fluido no newtoniano en cuestión puede ser modelado como un fluido de ley de potencia. Calcule la distribución de las velocidades del fluido y la rapidez del flujo volumétrico. Suponga que los efectos de la gravedad son despreciables, que no hay calentamiento por fricción y que el movimiento es lento, tal que se trata de un fluido laminar. Proporcione además una gráfica de la distribución de velocidades entre las dos placas para algún fluido de ley de potencia. Calcule además la velocidad máxima del fluido y su localización en el espesor de la capa de fluido. Primeramente, vamos a explicar gráficamente en qué consiste el problema. En esta figura se muestra que el fluido presenta mayor velocidad cerca de la placa de arriba que en la placa de abajo, lo cual nos dice que la velocidad tiene un cambio en el eje de Y. Así como también nos presenta que la presión únicamente tiene efecto en el eje X. Esta figura nos muestra la longitud L de las placas, la distancia entre ellas representada por 2b y la profundidad por W. Este eje de coordenadas nos muestra que la velocidad del fluido no se presenta en los ejes Y y Z, solamente en el eje X. Asimismo, el problema indica que se trata de un fluido no newtoniano, el cual se comporta como fluido de ley de potencia, y su ecuación constitutiva es tensor de esfuerzos es igual a menos viscosidad no newtoniana por el tensor de rapidez. Y posteriormente se sustituye la viscosidad no newtoniana, que es igual a viscosidad dinámica newtoniana por el tensor de rapidez a la n-1. Por lo tanto, tendremos que el tensor de esfuerzos es igual a menos viscosidad dinámica newtoniana por el tensor de rapidez a la n. Una vez analizado el problema, es necesario determinar el tensor de esfuerzos, puesto que solamente hay velocidad en el eje X, la cual causa cambios en el eje Y, los demás componentes se eliminan, quedando únicamente tau Yx y tau Xy. Entonces, tenemos que tau Yx es igual a tau Xy. Por lo tanto, para continuar se va a introducir la ecuación de momento. Como el fluido no tiene aceleración, el primer término se va, al igual que los tres términos siguientes, puesto que tenemos un flujo laminar. Del otro lado, como no hay cambio en X ni cambio en Z, estos términos se cancelan. Y finalmente, como el problema nos dice que la gravedad es despreciable, este último término al igual se cancela. Sustituyendo
En la ecuación anterior obtenemos que la cual debemos de resolver la ecuación diferencial. Esta ecuación la resolveremos por variables separables. Debemos integrar por lo tanto obtenemos y elevamos a 1 sobre n para eliminar esta n. Quedando así y finalmente esta ecuación se debe resolver por cambio de variables. Definimos así llegando a continuación se calcularán las constantes de integración con las condiciones de frontera, sustituyéndolos en la ecuación anterior. Cuando y es igual a 0 y bx es igual a 0, tenemos que y cuando y es igual a 2b y bx es igual a b, se obtiene las ecuaciones obtenidas solamente se expresan de esta manera, puesto que para resolverlas es necesario conocer el fluido que se tiene y su comportamiento.
Para calcular el flujo volumétrico se establece la fórmula que es flujo volumétrico igual al área por la velocidad. Su forma diferencial es debido a que desconocemos el área, la sustituimos por dy y dz, puesto que área es igual a y por z. Al aplicar condiciones de frontera, obtenemos esta ecuación. Sustituyendo Bx, se obtiene que integrando por cambio de variable, determinamos que por lo tanto, finalmente obtenemos el resultado del problema.